Tomás Aguilar desapareció en un taxi una tarde de invierno y 12 años después alguien lo vio de pie, inmóvil, en la última fila de un funeral que no debía conocer. Esa es la frase que, durante más de una década, resonó en los rincones más oscuros de San Felipe del Sur, un pueblo donde las historias se susurran con más fuerza que el viento. Lo que comenzó como un viaje rutinario de regreso a casa terminó convirtiéndose en una leyenda que muchos intentaron enterrar, hasta que un día, como una sombra que regresa del pasado, Tomás fue visto nuevamente. La niebla de aquel día todavía es recordada por los vecinos, gruesa, pesada, como si el cielo hubiera decidido bajar y cubrirlo todo. Los faroles emitían un brillo amarillo tenue y el aire olía a madera húmeda y café recién molido. Era el tipo de tarde en la que uno se apura para llegar a casa, y Tomás no lo hizo. Si quieres descubrir lo que realmente pasó con él, suscríbete y acompáñanos. Si encontramos el final de esta historia, lo publicaremos aquí. San Felipe del Sur es un pueblo de arquitectura colonial. Calles empedradas y fachadas descascaradas que guardan historias centenarias. En invierno, la humedad se aferra a las paredes y el silencio se interrumpe solo por el sonido de las campanas de la iglesia a las 6 en punto. Tomás Aguilar vivía en la calle Los Cipreses, en una pequeña casa de tejas rojas y ventanas verdes, junto a su madre viuda, Teresa, una mujer de manos ásperas y voz suave. Él era conocido por su puntualidad. Trabajaba en una imprenta familiar y todos los días, sin excepción, tomaba el mismo taxi desde el centro hasta su casa a las 6:15 de la tarde. Ese 14 de junio, el pueblo estaba más sombrío que de costumbre. La panadería había cerrado temprano. Los niños no jugaban en la plaza y un rumor extraño circulaba. Se decía que un forastero había llegado días antes, hospedándose en una pensión barata cerca de la terminal. Nadie sabía su nombre, pero todos recordaban su mirada. Fría, como si buscara algo o a alguien. Teresa, esa mañana, había notado a su hijo más distraído. Tomás apenas probó el desayuno y salió con paso apresurado, sin contarle mucho. Pero ella conocía ese silencio. Algo lo preocupaba. 3 días antes del hecho, el taxista habitual de Tomás, don Esteban, contó que el joven había preguntado cosas extrañas sobre rutas alternativas y caminos secundarios para llegar a su casa. «¿Por qué no vamos por el Puente Viejo?», le había dicho, algo que nunca hacía. El segundo día, Tomás pasó por la imprenta sin saludar a nadie y dejó una carpeta sellada sobre el escritorio de su jefe. Nadie la abrió en ese momento. Y el último día, un vecino vio a Tomás en la plaza, sentado solo en un banco, sosteniendo algo pequeño en la mano, un llavero de metal oxidado con forma de caballo. A su lado, un hombre con sombrero y gabardina le entregó un sobre. El vecino recuerda que Tomás lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y no volvió a mirar atrás. Esa misma noche, Teresa encontró sobre la mesa del comedor una página arrancada de un libro que no recordaba tener. En letras pequeñas se leía: «No todos los que desaparecen se pierden, algunos son llamados». La rutina marcaba que Tomás debía llegar a las 6:30. A las 6:40, Teresa miró por la ventana. A las 7:00 ya había llamado a la central de taxis. El registro indicaba que a las 6:15, efectivamente, un taxi lo recogió frente a la imprenta. El chofer era nuevo. Nadie del pueblo lo conocía. Según testigos, el auto tomó la avenida principal, pero en lugar de girar hacia Los Cipreses, continuó recto, hacia el camino viejo que llevaba al río. Una señora que vivía cerca del cruce dijo haber escuchado un frenazo, y luego, nada,
Ni el taxi, ni el joven, ni el chofer fueron vistos otra vez. En la cuneta, más tarde, la policía encontró solo 2 cosas: el llavero de caballo oxidado y una colilla de cigarro a medio consumir. No había huellas de neumáticos, no había pisadas. Era como si el vehículo se hubiera disuelto en el aire. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, la imprenta cerró, la gente dejó de salir y el nombre de Tomás se convirtió en un susurro. Teresa pasó la noche sentada junto a la puerta, con la esperanza absurda de que él entrara, sacudiera el frío y dijera: «Mamá, fue un malentendido». Pero la puerta nunca se abrió. El caso cayó primero en manos de la policía local, dirigida por el comisario Julio Márquez, un hombre corpulento, de bigote espeso y paciencia limitada. En los primeros días, su hipótesis era sencilla: robo seguido de homicidio. Sin embargo, cada pista parecía desvanecerse apenas se tocaba. El llavero oxidado no tenía huellas dactilares útiles. La colilla de cigarro pertenecía a una marca que no se vendía en la región. El chofer del taxi no aparecía en ningún registro de licencias y el vehículo no figuraba en bases de datos de tránsito. A los 10 días, la búsqueda se amplió con apoyo de la policía provincial. Se dragó el río durante 3 jornadas completas, pero no se encontró rastro del auto. Un rumor comenzó a crecer. El camino viejo donde desapareció Tomás había sido escenario, décadas atrás, de otras desapariciones inexplicables. 3 hombres, entre 1958 y 1973, también habían sido vistos por última vez en ese mismo tramo. La prensa local, siempre hambrienta de sensacionalismo, titulaba «La ruta que se traga personas». Teresa, mientras tanto, se aferraba a la carpeta sellada que su hijo había dejado en la imprenta. La entregó a las autoridades con la esperanza de que allí estuviera la clave. Pero cuando el comisario la abrió, solo encontró hojas en blanco, salvo por una línea escrita a mano en la última página: «No seguirán mi rastro, porque mi rastro no pertenece aquí». La frase descolocó a todos. Para algunos sonaba a una despedida voluntaria, para otros a una advertencia. Con el paso de los meses, el caso perdió fuerza. Los operativos se redujeron, los noticieros dejaron de cubrirlo y San Felipe del Sur intentó retomar su vida normal. Pero no había día en que alguien no jurara haber visto a Tomás en un reflejo de vidrio o entre la multitud en el mercado, solo para que al girar no hubiera nadie. Algunos amigos aseguraban que, días antes de desaparecer, Tomás había hablado de un viaje que no todos podían hacer y de lugares donde el tiempo no se mueve igual. Palabras que parecían un delirio, hasta que se sumó otro detalle inquietante. El misterioso forastero que lo había abordado en la plaza también había desaparecido. Nadie recordaba verlo partir, ni pagar la pensión donde se alojaba. Era como si hubiera dejado de existir el mismo día que Tomás. 12 años pasaron. Teresa envejeció esperando una llamada, una carta, cualquier señal. La carpeta sellada se convirtió en un objeto de dolor que guardaba en un cajón, junto a una foto de Tomás en blanco y negro. En septiembre de aquel año, el pueblo se sacudió con otra tragedia: el fallecimiento de don Esteban, el taxista habitual de Tomás, quien había quedado destrozado por no haber estado allí el día de la desaparición. El funeral se llevó a cabo en la iglesia principal, un día gris y ventoso. Fue allí, en la última fila, que Clara, una antigua amiga de la infancia de Tomás, lo vio. Estaba de pie, con las manos cruzadas al frente, mirando el ataúd. Llevaba un abrigo negro largo, el cabello más canoso, pero la misma mirada oscura e intensa. Clara se quedó paralizada.
Quiso avanzar, pero cuando el cortejo terminó y buscó entre la gente, él ya no estaba. Nadie más lo había visto. Esa noche, Clara fue a casa de Teresa. Le contó lo ocurrido y describió al hombre con detalle. Teresa, temblando, abrió su cajón y sacó una foto. Clara no dudó. Era él. Pero lo que más la perturbó no fue el reconocimiento, sino que en la foto que señaló, tomada el día que Tomás cumplió 20 años, él llevaba el mismo abrigo negro que había visto en el funeral. La aparición en el funeral removió un dolor que nunca había cicatrizado. Teresa, decidida a entender lo que estaba ocurriendo, volvió a abrir la carpeta que su hijo había dejado en la imprenta. Aunque antes solo contenía hojas en blanco, esa noche encontró algo diferente. En el centro del paquete había un sobre amarillento que no recordaba haber visto. La letra en la parte frontal era inconfundible, la de Tomás. Decía simplemente: si alguien me ve, espere 3 días antes de abrirlo. Teresa y Clara esperaron. La tensión de esos días fue insoportable. Cada ruido en la calle, cada sombra proyectada en la ventana, parecía anunciar algo. Finalmente, al amanecer del tercer día, Teresa rompió el sello. Dentro había 5 hojas escritas a mano, con tinta negra. La primera línea las dejó heladas. Si estás leyendo esto, significa que he cruzado y he vuelto. En las páginas, Tomás relataba que en los meses previos a su desaparición, había sido contactado por personas que le hablaban de un lugar intermedio, un espacio al que solo algunos podían acceder, pero que exigía un precio. Según sus palabras, ese lugar estaba fuera del tiempo, y quienes entraban podían regresar, aunque no siempre como antes. Describía al hombre de sombrero que lo había abordado en la plaza como un guía que le había ofrecido una única oportunidad: acompañarlo por el camino viejo en un momento preciso, dentro de un vehículo que no existía en este lado. En las últimas páginas, Tomás confesaba que aceptó sin medir las consecuencias, porque allí, decía, podría encontrar algo o alguien que había perdido mucho antes. Pero la advertencia final era la más inquietante: no me sigan. Si me ven, no intenten detenerme. Ya no pertenezco a un solo lugar. La lectura de la carta dividió al pueblo. Algunos pensaban que Tomás había sido víctima de una secta o de un delirio alimentado por la soledad. Otros, en cambio, recordaban las historias antiguas del Camino Viejo, donde supuestamente se aparecían luces extrañas y se escuchaban voces entre la niebla. Clara, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza que lo había visto en el funeral, con un abrigo idéntico al de hace más de una década, sin aparentar más que unos pocos años de envejecimiento. Teresa, aunque conmovida, empezó a creer que su hijo seguía vivo, en algún lugar. Decía que lo sentía cerca algunas noches, como si alguien se detuviera frente a su puerta y se quedara escuchando. En los meses siguientes, otros aseguraron verlo en lugares improbables: una estación de tren abandonada, un mercado nocturno en la ciudad vecina, incluso en el reflejo de una vitrina cerrada. Nunca hablaba, nunca respondía si lo llamaban. Solo observaba y luego desaparecía entre la multitud o la bruma. La carpeta y la carta se guardaron en un cofre, junto a un candado. Teresa juró que, si él volvía a mostrarse, abriría el cofre para revelar el contenido a todo el pueblo. Hasta entonces, prefería mantener el misterio. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar qué le ocurrió a Tomás Aguilar. ¿Fue secuestrado? ¿Cruzó realmente a un lugar donde el tiempo se detiene? ¿O todo fue una ilusión cuidadosamente construida por alguien que quería desaparecer? Tú que escuchas esta historia, ¿crees que volvió del mismo sitio al que fue llevado, o que nunca salió de allí y lo que vemos es solo un eco?
Si quieres conocer más relatos como este y ayudarnos a encontrar el final de la historia de Tomás, suscríbete y activa las notificaciones. Quizá la próxima vez la respuesta esté en el siguiente video. La noticia de que Tomás había sido visto en el funeral de don Esteban se esparció como un eco que se colaba por cada esquina de San Felipe del Sur. La gente comenzó a hablar más bajo, a mirar hacia atrás, al caminar por la calle, como si esperaran encontrar una figura alta, de abrigo oscuro, observándolos desde la distancia. Un mes después del funeral, Clara recibió una carta sin remitente. El sobre estaba húmedo, como si hubiera viajado bajo la lluvia, y dentro había solo una fotografía. Mostraba el puente viejo del camino al río, envuelto en una neblina espesa. En la esquina inferior, con letra pequeña, alguien había escrito: medianoche, lado norte. No sabía qué hacer. Dudó en contárselo a Teresa, pero finalmente, la tarde anterior a la fecha indicada, fue a su casa. La encontró sentada junto a la ventana, como siempre. Al mostrarle la fotografía, Teresa no dijo nada. Solo se levantó, fue al armario y sacó la carpeta sellada y el cofre con el candado. «Si esto es de Tomás», dijo con un hilo de voz, «quizá no sea prudente ir». Clara, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. La noche siguiente, exactamente a medianoche, Clara llegó al puente viejo. El aire estaba tan frío que sus manos apenas podían sostener la linterna. La neblina parecía viva, ondulando en movimientos lentos. Al llegar al lado norte lo vio, un taxi negro, antiguo, estacionado justo en el centro del puente. En el asiento trasero, a través del cristal empañado, distinguió una silueta. Se acercó y entonces la puerta se abrió sola. Tomás estaba ahí, idéntico a como lo había visto en el funeral. Su mirada era profunda, pero no había emoción en su rostro. «No puedes quedarte», dijo con voz baja, casi un susurro. «Aquí no hay regreso». Clara intentó preguntar dónde había estado, pero antes de terminar la frase, la puerta se cerró. El taxi arrancó y avanzó hacia la niebla, desapareciendo sin dejar rastro. A la mañana siguiente, Clara regresó al pueblo. Nadie creyó su relato, excepto Teresa, que notó algo que los demás no. Clara llevaba en la mano el llavero oxidado con forma de caballo que había sido encontrado el día de la desaparición de Tomás. Pero esta vez el metal estaba limpio, como recién pulido. El hallazgo renovó las especulaciones. Algunos aseguraron que Tomás viajaba entre dos mundos, apareciendo en momentos específicos para advertir a quienes se acercaban demasiado al misterio del camino viejo. Otros decían que el taxi era un vehículo fantasma, condenado a buscar pasajeros eternamente. Teresa guardó el llavero junto a la carpeta y el cofre, como si fueran piezas de un rompecabezas que no debía armarse antes de tiempo. Años después, la historia de Tomás seguía viva en el pueblo. Las nuevas generaciones crecieron escuchando el relato, y algunos incluso se atrevían a ir al puente viejo en noches de niebla, esperando escuchar el motor de un taxi que nunca se acercaba lo suficiente. Pero Clara, que ya no hablaba del tema, sabía que en algún lugar Tomás seguía viajando, y cada vez que escuchaba un coche frenar frente a su casa en mitad de la noche, no podía evitar mirar por la ventana, por si el eco de aquel viaje regresaba una vez más. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, suscríbete y acompáñanos. Si alguna vez descubrimos el final del misterio de Tomás Aguilar, lo contaremos aquí, en Ecos del Silencio.